Y ahora, por supuesto, yo los invito a disfrutar de la conferencia Neutralidad Tecnológica presentada por Marco Navarro, director de interoperabilidad de Microsoft México, en compañía de Arturo Vázquez, Omar Avilés y Paco Corona. Por favor, les pido un fuerte aplauso para todos ellos. Bueno, ¿cómo va todo bien? ¿Se le está pasando bien? ¿Sí? ¿Cómo los tratamos? ¿Bien? Eso es todo. Bueno, quiero presentarles adicional a las personas que anunció, que recién ahorita nos hizo favor de anunciar, a Pedro Juárez. Pedro es el responsable de la parte de desarrollo de estrategias para la incubación de proyectos que estén asociados con el gobierno mexicano, gobiernos federales, estatales, municipales, y él se encarga de hacer estos acuerdos a nivel gobiernos con la finalidad de tener toda una serie de programas que ayuden a incubar y al crecimiento de las pymes. Entonces lo invité para que nos platique en qué estamos, qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos apoyarnos dentro de los proyectos de emprendedurismo que traen y cómo los podemos vincular dentro de todo el esfuerzo que estás haciendo en este tema. Bien, excelente. Pues muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, excelente. Si no, menos me avisan para gritar. Pues en realidad, gracias primero, Michael. Pues, mi intervención será más un anuncio parroquial, no creo llevar mucho tiempo, pero sobre todo es un poquito explicarles qué estamos haciendo con un modelo bien particular que nosotros de hecho llamamos el modelo de socios no tradicionales. Lo que estamos haciendo en Microsoft México justamente es buscar alianzas con grandes influenciadores en el mercado que van desde empresas privadas como Coca-Cola Company, Grupo Bimbo, hasta asociaciones, cámaras, incluso instituciones gubernamentales, para poder llegar con nuestra tecnología pymes que prácticamente sería imposibles de tocar por nosotros si quisiéramos hacerlo pues solos, ¿no? Digo, como quienes, como imagínense todo el sector de abarroteros que está allá afuera en el país, que pues, en realidad necesitan de muchísima tecnología y pudieran al menos muchos de ellos sobrevivir más de los 2 años en promedio que normalmente sobreviven en México. Y bueno, sobre todo ahí el tema es, y la gran pregunta que siempre hemos tenido y que creo que pocas veces hemos podido solucionar es cómo podemos hacerle para darles acceso a la tecnología a costos o bajo esquemas que les permita de verdad adquirirla. Justamente nosotros estamos desarrollando un modelo para permitir eso, no nada más para pero estamos trabajando prácticamente en 11, 12, de hecho son prácticamente 14 verticales de industrias diferentes. Y lo que estamos haciendo es haciendo mucha palanca con el gobierno para subsidiar esos proyectos. Y con base en todas las plataformas y tecnologías y productos Microsoft estamos haciendo algunos bundles o algunos paquetes para precisamente empezar a entregar soluciones dedicadas a esas industrias a las que nos estamos dirigiendo. La gran noticia aquí, y creo que es una de las grandes ventajas por lo cual Marco me invitaba a abrir este espacio, es creo que estamos a muy buen tiempo de que si alguno de ustedes está interesado bajo el proceso y el procedimiento que Marco les indique, puedan levantar la mano y puedan ver de qué manera pueden sumarse para desarrollar alguna aplicación, para integrar productos Microsoft de alguna forma, o sea, en realidad para poder fungir como arquitectos de una solución para una de estas verticales que estamos moviendo y bueno, nosotros también apalancarnos de eso para mover esa solución en varios proyectos que estamos desarrollando por vertical. Es prácticamente lo que estamos haciendo, no sé si lo que el impacto es muy grande, sobre todo piénsenlo en razón de que los abarroteros en México son 700,000. No, de hecho son más o menos 1.200.000, digo, por ejemplo, Coca-Cola llega a 700, Bimbo llega a 850,000. Son más de 1 millón de abarroteros. ¿Qué representa eso? Modernizar y tecnificar a un grupo que ha estado descuidado durante muchos años. No sé si han tenido ya la oportunidad de ver que ciertas misceláneas, los abarroteros como tal, ya están tecnificados, ¿no? Ya no es como hace 3 años, 5 años, ahora simplemente pasan el escáner al producto y ya lo registran y les permite llevar el registro de las ventas, un orden en cuestión de qué tienen que pedir en cuestión de insumos. Y la realidad es que esto cambia mucho el ritmo, la experiencia y sobre todo grupos como estos que pues, ya compiten contra grandes cadenas, ¿no? Ese tipo de negocios. Y sobre todo los mismos servicios, ¿no? Incluso cobro, por ejemplo, le estamos incluyendo la solución, una terminal para el cobro de productos y servicios con tarjeta de crédito y débito. Eso en México para un abarrotero era pues impensable.
Pues muy bien, Pedro, muchas gracias. No, pero lo que Y pues un aplauso para Pedro. Bueno, vamos a platicar, dale la siguiente por favor. Vamos a platicar sobre los programas de valor de Microsoft. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos invitarlos a que se sumen a todo este esfuerzo que está haciendo Microsoft en México para poder apoyar a los emprendedores, a las pequeñas empresas y sobre todo, como dijo Pedro, a que la sustentabilidad, que quiere decir que las pequeñas empresas que nacen tengan una línea de tiempo larga y que puedan prosperar con proyectos interesantes. Entonces lo que hicimos en primera instancia es una plataforma que se llama Elevate. Esta plataforma de e-learning lo que va a permitir, y estamos muy próximos a lanzarla, esto va a ser en el mes de mayo, va a permitir que en el caso, por ejemplo, de Erasmus, si quiere colocar, por ejemplo, un diplomado de actualización tecnológica para desarrollo sobre PHP. O sea, si quisiera hacerlo, la plataforma está disponible y está disponible para todos ustedes para que suban el contenido y lo puedan difundir a través de sus comunidades. O sea, esto no tiene ningún costo. Es una plataforma e-learning que lo que pretende en primera instancia, y estamos haciendo nosotros como Microsoft, es subir todos estos diplomados con valor curricular sin costo cero, y que los puedan tomar en línea y que al final una universidad de prestigio les certifique el diploma de que cursaron el diplomado específico, por ejemplo, de Cloud Computing, o el de infraestructura, o el de desarrollo .NET, o un diplomado de Windows Azure para desarrollo PHP. ¿Les hace sentido, sí o no? ¿Sí? Bueno, esto va a estar disponible y no solamente vamos a firmar un convenio en el contexto del foro de líderes de gobierno de Latinoamérica que organiza Microsoft en México este año, con la participación del presidente Enrique Peña Nieto, y a partir de ahí se están sumando más de 10 universidades a esto. Entonces es una gran ventaja. ¿Cuál es la otra? Hay una gran oportunidad en cuestión de la actualización tecnológica desde las bases de las universidades, desde la formación que cada uno de ustedes va teniendo y sobre todo cómo va avanzando la línea de tiempo con sus modelos de negocio. Esa parte ha estado descuidada en México durante mucho tiempo y es el desarrollo de competencias suaves o soft skills. O sea, ¿cómo me preparo para ser un buen líder? ¿Cómo me preparo para hacer trabajo en equipo? Para organizar a mis colegas y poder generar proyectos grandes de alto impacto. Entonces estamos también integrando alianzas estratégicas para colocar esos valores y ustedes puedan tener cursos de liderazgo, trabajo en equipo, incluso llegar a una especialización en la línea de tiempo para que les permita crear, por ejemplo, un business case o un caso de negocio que haga sustentable el proyecto que ustedes tienen. Como lo hizo, no sé si recuerdan el caso de éxito de Taco Master. ¿Alguien lo ha escuchado o no? ¿No? Es la aplicación o el juego más descargado en la plataforma de iTunes. El más descargado fue creado por mexicanos, por jóvenes emprendedores, y estos jóvenes emprendedores al día de hoy les puedo decir que tienen millones de descargas, cerca de 20 millones de descargas aproximadamente. Y si ustedes hacen cuentas de que ese juego cuesta 12 pesos y el 20% de esa ganancia se la queda en este caso Apple y el otro porcentaje es de ellos, saquen los números de lo que han generado en este negocio simplemente con Taco Master.
¿Es atractivo o no? O sea, millones de dólares es lo que ha generado en ese ejemplo muy sencillo. Y de ahí hay varias iniciativas en México y les pido yo que estén muy atentos. Por ejemplo, hay una que se llama Ciudad Creativa Digital. ¿La han escuchado? ¿Tampoco? En Guadalajara, en el estado de Jalisco, se está desarrollando todo un centro de datos que lo que va a hacer es generar aplicaciones, y esas aplicaciones se van a distribuir por clúster productivo en el país. Entonces va a haber grupos que van a trabajar proyectos, por ejemplo, para la industria automotriz, para aeroespacial, y entonces para videojuegos. Y esos grupos van a ir generando a través de infraestructura de centros de datos locales y de centros de datos en la nube pública, van a generar todo este trabajo de colaboración. Entonces estamos hablando hace rato, cuando empezó el evento, les platicaba que había cerca de 12,000 aplicaciones que el gobierno mexicano estaba pretendiendo actualizar, ¿se acuerdan? Pues la idea de esta iniciativa Ciudad Creativa Digital es llevar todo el talento mexicano y exponenciarlo, tal y como lo hizo en su momento hace 10 años, países, por ejemplo, como la India. La India no es de gratis que tengan una cantidad de desarrolladores y talento en temas de tecnología, sino que fue planeado en una línea de tiempo que permitiera que se volviera esto una industria y que esta industria generara mucho dinero alrededor de la economía del país. Entonces estamos trabajando en este tipo de proyectos en México, son reales y súmense a esta iniciativa. O sea, no solamente está sumándose Microsoft, están sumando muchas empresas y están abiertos para que se sumen todos los desarrolladores del país para poder hacer sustentable esto de manera muy interesante. ¿Le das a la siguiente, por favor? ¿Ya? Hoy más que nunca es importante que los datos sean portables y la tecnología interoperable, ya que cada vez más personas usan más tipos de dispositivos. Esta es la razón por la que trabajamos con más de 150 organismos de normalización y más de 400 grupos de trabajo en todo el mundo, con el fin de asegurarnos de que nuestras tecnologías funcionen bien con las de todos los demás. Se trata de ofrecer una opción para clientes y desarrolladores. Como en Windows 8, no solo somos compatibles con lenguajes de codificación tradicionales, sino también con lenguajes basados en web. Por lo tanto, un desarrollador web es ahora también un desarrollador de Windows. Y este compromiso con la opción también se extiende a la nube con Windows Azure. Los desarrolladores pueden elegir entre prácticamente cualquier lenguaje y múltiples variantes de la virtualización de servidores de Windows y Linux. Windows Azure es abierto y flexible, lo que lo convierte en una plataforma inigualable para la creación de aplicaciones. Pero no se trata simplemente de que se creen aplicaciones en la nube, sino de que la nube también genera oportunidades de empleo. Para el año 2015, la cantidad de personas que trabajan en la nube llegará a más del doble. Es emocionante formar parte de un crecimiento tan asombroso. También es emocionante ver cómo nuestros esfuerzos para llegar a las comunidades de código abierto de todo el mundo están cambiando la forma en que trabajamos todos juntos. En un solo año, la cantidad de aplicaciones de código abierto en Windows aumentaron en un asombroso 400%. Es una verdad fundamental. Cuanto más trabajamos juntos, más serán las oportunidades que se abran para todos. Bueno, ese era el video comercial que a Cristian le entusiasmó compartirles. Bueno, la otra parte es el acceso a nuestros programas de emprendedores. Lo platicaba Ricardo Medina hace rato. Con el tema de emprendedores, tiene una gran oportunidad para que ustedes utilicen cómputo en la nube bajo el escenario de tener servidores encendidos con el lenguaje de programación, con las plataformas que ustedes deseen utilizar. Y lo que hay que hacer ahí es justificar los proyectos. Entonces hay que hacer un trabajo del tipo de proyecto que tienen, y dependiendo de ese tipo de proyectos, como Microsoft, les decíamos hace rato que apoya incluso en colocar arquitectos especializados para que ustedes avancen más rápido en el desarrollo de este tipo de aplicaciones, y sobre todo el sacarle ventaja de temas de elasticidad a la nube, ¿no? Voy
Hoy en México no hay una oferta que hable de elasticidad. Entonces, seguramente han ido a varios foros de diferentes fabricantes y el concepto de elasticidad siempre todo el mundo lo evade. O sea, en nuestro caso, así como reconociendo el valor y la innovación que tuvo Amazon, por ejemplo, en temas de cloud computing, Amazon pues, desarrolló todo este modelo de infraestructura como servicio. En el caso de Microsoft, la gran aportación está enfocada a la parte de plataforma como servicio. Hoy en México tenemos a uno de los 5 clientes más importantes en el mundo que utiliza Windows Azure para el procesamiento de facturas electrónicas. Para darles una idea, este proyecto que inició hace un poco más de 3 años empezó de manera incierta con una inversión estimada de los $100 millones. Eso era lo que costaba el proyecto. $100 millones para procesar factura electrónica. En la línea de tiempo, lo que no se sabía era cuántas facturas se iban a procesar el día 1, 3 meses después, 6 meses después, 9 meses después, 36 meses después. Entonces, lo complejo de ese proyecto era el cómo ibas a darle la elasticidad y cómo ibas a generar todo este valor dentro del proceso de factura electrónica, que no solamente implica el recibir una factura, o sea, simplemente piénsenlo a razón de que hay más de 4.800.000 empresas en México y esas empresas están en algún momento del día generando altos volúmenes de facturación. Con Walmart, un comercial mexicano, imagínense cuántas tiendas tiene a nivel nacional y todo eso procesa facturas todo el tiempo. Imagínense restaurantes, que en la hora pico a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde están procesando también grandes volúmenes. Entonces todo este escenario era complejo a razón de crear una arquitectura interoperable, que no solamente fuera tecnología Microsoft, que fuera tecnología de diferentes fabricantes, que tuviera diferentes sistemas de autenticación, que fuera robusta en cuestión al control de acceso, que fuera robusta en cuestión al tema de almacenamiento, storage, de cómo iba a manejar esa información y qué iba a poner como datos dentro de la nube y qué iba a colocar dentro de mi base de datos local. Al día de hoy, en los últimos 3 meses, Paco, si no lo recuerdo, hace 3 meses estábamos sobre 4 millones de facturas procesadas al día. Hoy estamos sobre 25 millones de facturas procesadas al día. Si hacemos el ejemplo de cuántos servidores se requerirían encender para poder soportar esa cantidad de procesamiento, la realidad es que nunca iba a dar el modelo de negocios por el costo que representa todo este tema de construir centros de datos e infraestructura. Entonces esto es como tal la elasticidad, así es como nuestros clientes hoy están pagando menos del 10% de lo que costaban originalmente sus proyectos, menos del 10% y además en contratos multianuales. Es decir, te pago mensualmente un monto durante 3 años en lugar de pagarte $100 millones de golpe y además de $100 millones estoy pagando técnicamente menos del 10% de lo que costaba ese proyecto. Esa es la razón por la que se está yendo a la nube. O sea, no es una moda, no es algo pasajero, es algo que habla de economía de escala, simplemente. Y ahí es donde las empresas están fijándose en cuestión de prioridades. Luego, la parte, por ejemplo, de alianzas, si ustedes tienen un proyecto, quieren participar en alguno o necesitan acercarse a FUMEC o a Secretaría de Economía o participar en algún tipo de proyecto que esté asociado a la parte de interoperabilidad y estén desarrollando en PHP, búsquenos, avísenos para poderlos apoyar. En verdad estamos ávidos de impulsar el sinfín de aplicaciones que ustedes estén desarrollando o las ideas que tienen, cómo las pueden canalizar. Ese tipo de cosas son de mucho valor por la vinculación que tiene Microsoft con el gobierno y que tiene con las cámaras, las asociaciones que tienen internet, impulsa muchísimo todos sus proyectos. Y no todos son tecnología Microsoft. Eso es lo valioso para ustedes. Luego estamos haciendo también programas de bolsa de trabajo y vinculación con socios de negocio Microsoft. O sea, ¿cómo se imaginan ustedes en un mundo en donde nosotros tenemos cerca de 8,000 socios de negocio, o sea, canal de distribución Microsoft a nivel nacional?
Ese canal de distribución, por cada dólar que vende de tecnología Microsoft, gana $10 para su negocio, por cada dólar. Y ahora el reto que tiene todo este tema de neutralidad tecnológica es que no tiene el personal especializado, por ejemplo, para desarrollar a lo mejor una aplicación o modernizar una aplicación que esté en Java o en PHP o en Perl o cualquier lenguaje. Entonces lo requiere a ustedes también. Entonces, si ustedes también están interesados en que se haga una vinculación, nosotros tenemos el programa de partners de Microsoft, en donde podemos acercarlos, y ya sea a través de que les interese trabajar con un distribuidor de Microsoft o les interese hacer una alianza estratégica y ustedes guíen el desarrollo de una aplicación, por supuesto que lo podemos hacer. Ese es uno de los grandes valores. Y la parte de la vinculación con el gobierno, que ya lo platicaba Pedro, ¿no? O sea, yo creo que esos son los programas o la gran fotografía que podemos ofrecerles. Hay una red social en Facebook que se llama Cloudism. Hay otras redes sociales que tenemos en Open, que les vamos a pasar al rato para que las anoten. Síganos porque es la forma en la que nos comunicamos. O sea, en el tema de Cloudism hay cerca de 5,000 seguidores y esos 5,000 seguidores de pronto anunciamos un diplomado sin costo y a través de esa forma estamos comunicando y estamos dando las ligas cuándo se va a lanzar, qué requerimientos hay que cumplir para que estemos bien comunicados con ustedes, ¿no? O sea, hay diferentes canales y por favor utilícenlos. Y quiero invitar a Paco Corona. Paco Corona es gerente de producto senior de la plataforma de cloud de Microsoft, de Windows Azure, de Microsoft Azure. Entonces Paco nos va a compartir por aquí una dinámica bien interesante a razón de lo que estamos haciendo con Azure. Hoy hay miles de clientes en México utilizando la nube para diferentes casos, o sea, desde empresas que se dedican a rendering, el hacer rendering de video, ahora lo hacen en la nube. Antes, uno de los casos a nivel mundial es Pixar, por ejemplo. O sea, Pixar empezó a encender granjas de servidores de alto procesamiento en Azure, precisamente para no tener que lidiar con toda la parte de infraestructura. Entonces ya películas que se están lanzando desde hace 3 años a la fecha se hacen en Azure. O sea, todo el tema de rendering. La película de Metegol también fue recientemente hecha en Azure, ¿no? Y hay casos como Bachoco, que Bachoco es una compañía que utilizó todo un modelo de nube híbrida que habla de neutralidad tecnológica, de interoperabilidad, que monta, por ejemplo, SAP en la nube y está soportando la producción, y escenarios que antes no eran muy comunes, que tardaban años en implementarse. SAP, por ejemplo, es una excelente solución, pero tarda muchos años el poder llegar al punto de equilibrio como una plataforma para grandes empresas, y ahora lo hacen en meses, ¿no, Paco? Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo creo que estoy parando un karma desde hace un chorro, porque el señor Marquito y todas las personas en Microsoft siempre me ponen la última sesión después de comer y la de antes de comer, ¿no? Está de nuevo. Ese es el primer punto. Y después de la exposición que se aventó el Bob, pues ya nos dejó la barra muy arriba, ¿no? Entonces ahí tengo ya doble problema. Gracias, señor. Ralph, thanks very much for your presentation. I think that maybe you are a little boring, but that's English. So, señores, mil gracias por estar aquí. La verdad es que está increíble ver a tanta gente en el auditorio, sobre todo a gente tan chavos. Ya con eso ya de mi edad, pero la verdad es que tener gente chava, estudiantes y que están en temas de Xparts, por ejemplo, startups, etcétera, es súper interesante para nosotros. Yo no voy a aventarme una presentación ahí de 10 instrumentos y slides, etcétera. Realmente voy a platicar algo muy rápido y temas que a mí me encantan, como es el tema de interoperabilidad, ¿no? Entonces yo, como comentaba Marco, yo llevo la parte de Microsoft Azure, porque de hecho el nombre cambió. Tiene ya unas 2 o 3 semanas que comercialmente cambiamos el nombre del producto. El ofrecimiento como tal de Microsoft en el aspecto de cloud es CloudOS. Es un ecosistema que ofrece Microsoft y atrás está apuntalado por 3 productos principales, ¿no? El que comentábamos que es Microsoft Azure, el tema de System C, probablemente Hyper-V, y también el SQL, ¿no? Que lo queremos mucho, pues bueno, ahí también lo tenemos en
la nube, de hecho, también tenemos algo denominado Flash, ¿no? Entonces, no voy a aventarme una presentación, repito, vamos a platicar un poquito más de temas de interoperabilidad. Y algo que había puesto en la agenda es algo que se denomina análisis de sentimientos, ¿no? Porque análisis de sentimientos es un tema muy, yo creo que ese sí es un poquito de moda, haciendo énfasis en temas como Big Data, que el señor Pop estuvo comentando en algún momento, temas de grandes procesos de información, etc., ¿no? Y esto me encanta, la verdad es que un tema así, el tema de cloud es algo bien interesante, pero el tema de Big Data, por ejemplo, sí es algo que yo creo va a revolucionar temas incluso hasta la forma de vida, ¿no? O sea, sí hay temas bien interesantes del concepto. Repito, ustedes creo que están de chavos, pero alguien vio la película de Minority Report, ahí sale el señor Tom Cruise y esos brothers, ¿no? Dos personas. ¿En serio nadie más la ha visto? Bueno, pues por ahí algo. A lo que voy es, el Pop no me dejará mentir, pero en esa película lo más interesante es el tema de análisis predictivos, ¿no? ¿Por qué? Está interesante porque si bien sale el Tom Cruise, la parte de cómo salen los temas de análisis predictivos está medio raro, porque son 3 centes ahí de chaquetón, que creo que es lo más chaquetón de la película, ¿no? Pero realmente lo interesante es que estos cuates prevén cuando una persona va a cometer algún crimen, en este caso un asesinato, van y llegan y ya saben, el típico código de 2 segundos antes de que alguien dispare, ya lo agarran y bueno, entonces a la cárcel. Y el tema interesante ahí es prevención, ¿no? Temas de análisis predictivos, grandes cantidades de información para poder analizar y para poder llegar a ese tipo de cosas. Si uno lo lleva al tema de la vida real, o sea, lo que hoy vemos en cantidades de información, es impresionante, ¿no? Y de hecho, 3 puntos interesantes que se manejan en Big Data son las 3 Bs. Uno de ellos es el tema de volumen. Hoy, ¿dónde creen que reside la mayor información? No de las empresas, pues en las empresas hay bases de datos, hay archivos, etc. Pero la mayor información donde uno puede sacar de dónde es. ¿Perdón? En la nube. Sí, pero más específico aquí creo que En las redes sociales. redes sociales, ¿no? Literal, pues esa es la información donde yo voy, jalo, extraigo, proceso, administro, etcétera, ¿no? Que ese es el tema interesante de Big Data, que anteriormente con los modelos tradicionales no era factible hacer eso, ¿no? Hoy, afortunadamente, y con temas de open source, proyecto Hadoop, ¿no? Proyecto Apache y N cantidad de cosas que tenemos ahí alrededor, podemos hacer cosas bien interesantes. Entonces, voy a poner algo bastante rapidito de mostrar, pero tiene un tema interesante en el cómo yo puedo estar escuchando, haciendo listening de una red social. En este caso, pues, por ejemplo, vamos a hacer una prueba con Twitter. Cómo jalo información near to real time o casi en tiempo real, nada es tiempo real, pero near to real time es el tema de hoy. Y después cómo agarro esa información, cómo la proceso, cómo la muestro, ¿no? Entonces, todos ustedes tuitean, ¿no? Eso que alguien me ayude. Alguien, de favor, ayúdame a tuitear algo con el Pop, ¿no? Algo, lo que gusten. Con el Pop o ahorita lo puse muy tajado, el espacio Pop. Ya llegó alguien, el señor María Laura. ¿Quién es María Laura? Van a decir que traigo palero, güey. No, exacto. Bueno, ahí está Axel Inium, ahí está Chico 30, prueba el Pop. No, venga, se ve cool, empiezan a disparar. Digo, si alguien hace la prueba, ahí está. O sea, si hoy, yo no lo hago para decir, güey, sí lo tienes sincronizado, ¿no? Y no pongo el marquito porque a veces que traigo palero, entonces literal no. Pero ustedes háganlo y lo que están viendo es near to real time, ¿no? Es información donde, güey, algo postean, y esto es worldwide, obviamente, ¿no? Es un tema donde ahorita lo estamos viendo, pero si alguien en Japón, que seguramente ya es famoso, el señor Pop también, seguramente alguien postea hoy, lo jala, lo pone y es near to real time, ¿no? Esto es lo interesante de esto. Y nos da información que ahorita, digamos, no está estructurada, ¿no? O sea, tiene cierta congruencia, tiene cierta lógica, pero lo interesante de esto es, imagínense, dejar corriendo este tipo de temas para, lo hicimos, por ejemplo, para la primera de Iron Man 3, ¿no? Entonces, cuando uno va a la, esa sí la vieron, ¿no? Esa ya, esa está más interesante. Cuando alguien va a una película tipo Iron Man 3, cuando sale, la gran mayoría de nosotros tuiteamos, ¿no? Está cool, está chida, está del nabo, etc. Entonces lo interesante es jalar información, dejarla corriendo un rato,
traerla. Recuerden que Big Data es proceso batch, ¿no? Entonces, en algún momento empezar a correr esa información. O sea, sí está famoso el pobre. Pero si la canción es buena, de que sí es el pop rock sin ninguna duda, pero esa fuiste tú, ¿eh? Se me hace como este. ¿Y lo de arriba cuál es? El pop se la come. Todos fuera de la sala, güey. Dejamos espacio para los señores. Bueno, no importa. Vamos, cabrón. A todo el mundo le gusta el fútbol, ¿no? ¿A quién buscamos? Messi, a Cristiano. Digo, el Mau Blanco ya no pela. Ya vale más. Pero vamos a ver qué andan diciendo del señor Messi. ¿No? O sea, yo lo único que hago es disparar algo, una palabra, y a donde voy, ahora sí este compadre sí es la neta. Este güey sí es la neta, me cae. Hace 3 semanas, o 4 semanas, digo, a las damas no, de repente les aburre el tema, ¿no? Pero jugó el América, no sé quién más en la no sé, fue el domingo en la 3, después de ver un Madrid-Barça, y no soy maluchista, pero bueno. Cuando estaba haciendo el desarrollito, y ahorita les voy a decir con qué lo hice, etcétera, y cómo lo estamos jalando, acababa de ser el partido Madrid-Barça, 4-3, parte partidazo, todo. No manches, ni voy a hacer la prueba, y ya pues acá Microsoft, y salen cosas chidas, ¿no? Pues pongo Messi, no, este güey es un crack, ¿no? Está caído. Y si pongo del señor Cristiano Ronaldo, pues seguramente también salen cosas. Si pongo del wow, no va a salir nada. Y además en Cruz Azul, ¿quién va a ver Cruz Azul? Felicidades, yo creo que antes se acordaban cómo celebrar algo. Hice la prueba y ¿qué creen? Sí hubo 4 o 5. O sea, sí hubo 4 o 5. Lo más interesante es que rompió el récord del Necaxa, güey, ¿no? Cuando estaba solo salía Jorge Ortiz del primero, güey, Ernesto Cedillo, entonces había 4 o 5. Para solo 5, entonces sí ganó 5, güey, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, güey. Lo interesante de eso es que la información que estamos corriendo llevamos un par de minutos, ¿no? Si dejamos corriendo esto, repito, algunas horas, en algún momento podemos llegar a algo como ya un proceso de información que en algún momento pues, quisiéramos explotar, ¿no? Entonces, eso es por ejemplo lo que habíamos comentado de Iron Man 3. La dejamos corriendo en cantidad de tiempo y ¿qué dijimos? Güey, la visualización más fácil, la verdad es que aparte más nice, se hace en Excel. La verdad es que Excel es muy buen visualizador, tenemos cosas bien interesantes. Y behind the scenes es la información que ya vieron ahorita corriendo, la jalamos, le dimos un proceso y le dejamos ahí fecha, locación, persona, etc. Y también obviamente el tweet. Entonces es interesante empezarlo a ver, porque en una simple grafiquita pudimos ver 3 cosas: el tweet positivo, negativo y neutro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere ver alguien? Imagínense, ¿quién hizo Marvel, no? Fueron los que hacen esta ronda. Imagínense pues, Disney, que creo que es la dueña de Marvel, dice, oye, güey, ¿qué están diciendo de la película de Iron Man 3? ¿Es bueno, malo, negativo? ¿En qué sección? ¿En qué región del país, etcétera, ¿no? Entonces, en algún momento, te posicionas y te dice, oye, güey, en Estados Unidos, 25,000 personas en este transcurso de tiempo tuitearon que les gustó. Pues está bien, hasta ahorita, pues cool, ¿no? Y esa visualización pues está bien. Pero ¿qué es lo que hacen? Esto es como las mujeres. Si uno tiene una visualización bonita, ahí van, si no, ni nos pelan. Entonces la verdad es que esta, por ejemplo, no está tan nice. Estoy mintiendo, ¿verdad? Y de repente llega el galán y lo puedes mostrar así, ¿no? Entonces este tipo de visualización ya está más nice, ¿no? Eso es igual, lo mismo, o sea, podemos jalar información, empezarla a procesar, empezarla a mostrar, y aquí podemos hacer temas de, oye, ¿cuáles son los picos más grandes que tuvimos en la semana? ¿Cuáles fueron? Y voy un poquito más. Los tops, si es un tweet, un retweet. Las plataformas de donde tuitearon. Eso está bien interesante porque cuando hicimos este fue de hecho un tema de Microsoft. Pues yo me hubiera imaginado que la mayoría de los tweets se hacían en los celulares, ¿no? O sea, y seguramente sacaban del baticinturón, del amante, y por ahí quitaban uno y por el otro. Y claro, ahí lo que dice es nuestra otra hija. Lo que dice ahí, oye, pues mira, el 184 lo disparó en una plataforma
iOS, otro tema en Android, en Windows Phone y en otros, pero el tema es web, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que a lo mejor la mayoría de las personas, eso es para un tema de Microsoft, ¿no? Ya olvidemos la película. El tema de por qué se hace web puede ser, o me dice, que a lo mejor la gente que está trabajando, pues la gente que no está trabajando, está estudiando. Pero es un tema web, o sea, a lo mejor alguien llegó, abrió su laptop y se puso a chamear y empezó a mandar y empezó a mandar sus tweets. Entonces es un tema interesante que a lo mejor a alguien le hace sentido ver. Sí, también. Sí. Este es a lo mejor un poquito más bonito. Lo repito, aquí es como las mujeres, aquí es como las mujeres. Se van con los más bonitos. Entonces uno puede seleccionar ahí en dónde estuvieron las informaciones, quién tuiteó, cómo lo tuiteó, etc. Este tema, además de ser interesante, en el tema de análisis de situaciones, de mostrar información, etc., es interesante porque en algún momento con alguna mezcla, por ejemplo, de otras tecnologías o algún otro tipo de concepto, como hayan escuchado lo que es Machine Learning. ¿Sí? Acá el señor. Díganos. De hecho, con Python ya... A veces sí tenemos de hombre. De hecho, Python en análisis de datos está utilizando Machine Learning precisamente de manera bastante... Y ese tema es bastante interesante porque te ayuda en el tema de semántica natural, ¿no? Es un tema bien interesante y bien bonito porque cuando uno ve el tweet que es positivo, negativo, neutro, pues sí te dice cosas, pero déjenme ver aquí, creo que no dice. Lo bonito es cuando ya estructuras, por ejemplo, Twitter y donde te empieza a salir ya lo que la gente dijo del Twitter, ¿no? O sea, en algún momento te ponen, digo, si ahí lo ves un poquito ya más ordenado, ¿no? O sea, Paco Corona le mandó a Marquito Navarro: Marquito, gracias por tu regalo. Entonces, ¿tú qué dices? Oye, pues, qué buena onda, no es un tweet positivo, está bien. Y luego les pongo coma, me dio una mala. Ya no fue algo positivo, esto a lo mejor es sarcástico lo que estoy diciendo. Este tipo de cosas toma la semántica, incluso tiene la habilidad de poder estructurar eso sin ver que eso no es algo positivo, es algo negativo que está haciendo referencia a tal cosa. Esto es algo bien interesante. Y lo que quería presentar en ese lado es también cómo estuvimos desarrollando, por ejemplo, el aplicativo. Eso es lo que estábamos comentando. El desarrollito es algo muy sencillo y está desarrollado con Flume, ¿no? Lo interesante es las fuentes de datos, a dónde voy, y obviamente el tema de Big Data es, voy por información estructurada, la jalo, la tomo, la proceso y obviamente nos da escenarios bastante interesantes. Lo utilizamos con Flume, utilizamos ya algunas cosas en la parte de arquitectura y obviamente utilizamos Hive para el tema, para hacer los queries y lo visualizamos en Excel. Algo en lo que puedes trabajar después, por ejemplo, jalar también cosas solamente de Facebook, ¿no? Hacer Facebook, hacer Twitter, hacer algún otro tipo de fuente de información externa, jalar, empezar a procesar, disparar, etc., ¿no? Y lo importante de esto es todo el ecosistema y toda la habilidad que podemos tener para poder sacar información gracias a herramientas de código abierto. Seguramente esta lámina es la neta, ¿no? Porque te muestra de las cosas que ahí vemos. Solamente MapReduce aquí es un tema crucial, Hive, Big, MongoDB, Trinity, que es un tema de research con Microsoft, etc. ¿no? Es un tema bastante interesante de los conceptos de Big Data, ¿no? Entonces, realmente eso es, sí me dijeron que tenía nada más 10 minutos, sí, se puede subir un poquito. Entonces, lo interesante de esto es todo lo que estamos haciendo actualmente y cómo vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Cómo vamos a explotar las cosas. Lo que les comentaba de la película, o sea, eso en algún momento, no sé cuándo salió, básicamente en un buen rato, pero el tema de la película es algo que lo veíamos anteriormente como una jalada, y hoy el tema de análisis predictivos y llegar a hacer este tipo de información ayuda muchísimo y obviamente da muchísimas cosas, ¿no? Hay un caso de éxito, hay muchísimos, pero uno muy sobresaliente es el tema de UPN. Ustedes conocen a UPN, a DHL, etc., ¿no? Todas las entregas de paquetería. Entonces es un tema bien interesante. Estos cuates tienen carros, como todo el mundo tiene, creo que si no mal recuerdo son 27,000 carros, que cada uno tiene parámetros, componentes para mandar información y telemetría. Que ese punto es ya también cuando converge con el tema de Internet of Things, ¿no? No sé si alguien ha escuchado ese término. ¿Sí? Es que casa de todo. ¿Por allá? ¿Sí? El tema de las cosas de Internet
Los temas, por ejemplo, esto no es payasada, esto es una prueba. ¿Alguien ha visto los wearables, estas cositas? Son las pulseritas que uno se pone para medir las calorías al final, después de 24 horas vas, sincronizas y te dice cuántos pasos diste, etc. El señor Marquito sí lo utiliza por varios, pero la verdad es que el mío sí es nada más por un tema de research, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es en algún momento ir, conectarme, jalar información y empezar a ver lo que yo tengo. Imagínense esto, por ejemplo, para una aseguradora, ¿no? Tema, y lo platicaba con AXA, oye, si tú te basas en lo que una persona hace, su modelo de vida, etcétera, para poder dar o no una póliza de seguro, imagínate que tuvieras información como lo que esta pulserita te da. Entonces, en algún momento jalar esa información, si, oye, este cuate tiene 37 años, pero corre, esta madre te lo dice, corre, hace ejercicio, quema tantas calorías, digo, yo le pongo que como ciertas cosas, entonces estos cuates pueden jalar información y decir, este cuate se puede, es apto para que yo le dé una póliza, ¿no? Entonces aquí empezamos a juntar ya varias cosas, cloud computing, big data, ¿no? Machine learning, internet of things, etc. Todo ese tipo de cosas son bastante interesantes. Y les mostré algo bien bonito. Nadie de aquí es susceptible a temas de armas, ¿verdad? Pues vivimos en México, ¿no? Pero sí tengo que hacer el disclaimer, ¿no? Ese es un tema bien interesante, no por el tema de la visualización de datos, sino por el tema que tiene de análisis predictivo. Es que parte de la predicción que arriba hay que intentar. Lo que aquí está mostrando es un tema de visualización de información. Lo importante aquí es todo el proceso de información de personas que lamentablemente estuvieron en algún incidente de arma y que lamentablemente murieron, ¿no? Entonces, en el cuadro superior izquierdo vemos todas las personas que estuvieron en este incidente. Del lado derecho ven algo que se denomina años robados, ¿no? ¿Qué significa esto? Este análisis hace lo siguiente: si una persona murió a los 20 años por algún tipo de arma de fuego, pues esta persona murió a los 20, pero con base en toda la información que tenemos de su vida y de los registros pudimos analizar y bueno, llegamos a la conclusión de que esta persona pudo haber vivido hasta los 80 años y pudo haber muerto de ciertas características, ¿no? De ciertas cosas, un ataque, etc. Entonces, de 20 a 80 son 60 años robados, ¿no? Ese es el tema y el concepto que viene del lado derecho. Todo esto corre todo el año y al final te muestra un tipo de información bastante interesante que ahorita vamos a seleccionar. Repito, lo bonito aquí no es la visualización, sino el análisis de cómo llegar a una conclusión para decir, oye, esta persona pudo haber vivido hasta cierta edad y aparte con un tema de, con un punto de certeza bastante amplio, ¿no? Y pudo haber muerto por alguna enfermedad, ¿no? Repite, esto va, chéquense, va por mes. Tiene negro. Imagínense la cantidad de información que esto es el proceso, ¿no? Bueno, un proceso batch, repito, Big Data es un tema de proceso batch. Aquí, pues, por 2 o 3 días. Aquí lo tendría que hacer por hora, y vamos a seleccionar uno. Ese es el tema interesante de esto, ¿no? O sea, esta persona lamentablemente falleció a los 24 años, pudo haber vivido hasta los 84, que estamos teniendo un tema de años robados de 60, y pudo haber muerto de una enfermedad de eso. O sea, el tema de cómo supieron eso, ¿no? Repito, por temas, y ahorita ya estamos muy avanzados con estas cositas de los wearables, pero imagínense la información de esta persona vivía con esta, comía esto, hacía este tipo de estilo de vida, y además su familia tenía este cierto patrón de comportamiento, etc. Entonces, eso es muy interesante de este tipo de visualización. Repito, más temas como análisis predictivo. Me voy un poquito más para acá. Este cuate, pues a lo mejor la expectativa de vida era de 89 años, pues probablemente moría de un tumor. Entonces, repito, este tipo de cosas son las más interesantes de ver en una combinación de tecnologías como cloud, como big data, etc., ¿no? Tema importante, la combinación y la interoperabilidad de tecnologías. Eso es lo más bonito de esto, ¿no? O sea, antes, pues como que el tema de pues, Microsoft, solo de Microsoft, ¿no? Hoy, afortunadamente, tenemos un tema muy abierto, ¿no? Hoy tenemos aquí gente que nos ha hecho el favor de venir a platicar temas de interoperabilidad y temas de open source, por ejemplo, que, repito, a mí me encanta. Y nada más para acabar, no sé si ya alguien les había enseñado el portal de Azure, ¿no?
Microsoft Azure. Al final de cuentas, este es el portalito donde podemos montar cualquier cantidad de servicios, ¿no? Servicios de websites, páginas virtuales, streameo de video, bases de datos, almacenamiento, big data, etc., ¿no? Entonces, es algo realmente interesante ver cómo es tan intuitiva una plataforma que podemos llegar a hacer esto, ¿no? Déjenme mostrarles algo hablando del tema de interoperabilidad. Si yo quisiera crear un website, hago algo tan fácil como esto. Y esto es lo bonito, ¿no? Empezar a ver tecnologías Microsoft, Apache. Espera un ratito. HP. Todo aquí vamos a poder encontrar temas como Joomla. Todo bien. WordPress, ¿no? Si alguien quisiera crear su blogcito, lo más rápido y lo más, digo, como que lo más comercial es el tema de WordPress, ¿no? Le doy un select, aquí pongo un botón de crear. ¿Vale? No, bueno, comercial en el aspecto de es lo más usado, ¿no? Como que es lo más usado. Por ejemplo, oye, no, exactamente, ¿no? En un tema, yo no me voy a meter tanto para meterme aquí. Y provisionas una máquina en 5 minutos, literalmente, ¿no? Aquí es igual una moderno, aquí una máquina virtual, puedo seleccionar de la galería. Y lo más interesante es que puedes vender la casa, en este caso es un data center. Acá abajo puedo mascarillas con SQL, por ejemplo, Ubuntu, Mole, un pingüinito, la verdad es que tienen cosas súper chidas. Nada más seleccionas, puedes sacar y tienes una máquina virtual de ciertas características, con cierta memoria, con cierto procesamiento, y lo haces literalmente en 5 minutos. Aquí seleccionamos, por ejemplo, los tamaños de las máquinas, esos son los que tenemos. Esta es una cuenta de prueba, ¿no? Podemos tener un preview aquí rápido. Si queremos crear un cluster, por ejemplo, para temas de Big Data con Hadoop, como nosotros lo comercializamos es con el nombre de HD Insight. Aquí una canción rápida y podemos crear, repito, este es un tema de preview. Puedo crear algo hasta de 4 nodos, obviamente, de crear una cuenta normal, puedes crear de mucha más información, ¿no? Y pues con eso yo cierro mi participación. Repito, fue muy rápido, sí me pusieron ayer el tema de si quieren ir a comer rápido. Entonces, pero por favor, cualquier pregunta, comentario, sugerencia, por favor. ¿Alguien? Voy para ahí. Gracias. Ya que salimos a comer, aguanta. Juan. Una duda muy rápida. Sí. Uno de los problemas con los que yo siempre me he encontrado es cómo dimensionar correctamente la máquina que se va a ocupar. Ese está nice. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos, todos tenemos un tema de dimensionamiento. Y ahorita acabas de citar algo muy específico, ¿no? Una máquina. Pero imagínate yo un proyecto, ¿no? O sea, cuando estamos abarcando no nada más la máquina, sino aparte también componentes de almacenamiento, componentes de procesamiento, componentes de conexión, oye, utilizo una VPN, no lo utilizo, etc., ¿no? El best practice es, primero hacemos un assessment, ¿no? O sea, eso es lo que hacemos. O sea, vamos, oye, generalmente hay dos tipos, ¿no? Cuando tienes un proyecto from scratch, donde tienes más oportunidad de evaluar cosas, ya, pues bueno, voy a mover por ese lado, ya haces literalmente un cálculo. De hecho, la página del portal tiene una calculadora estándar para que puedas ir viendo qué componentes son los que vas a ir utilizando, tú vas viendo en qué escala, y de hecho ahí te viene incluso cuánto sería el costo por mes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es un punto. El otro es cuando ya tienes algo, o sea, eso es relativamente más fácil, digo relativo, ¿eh? El tema de, oye, actualmente tengo una máquina con 4 GB en RAM, con X cantidad de procesador, de disco duro, y generalmente te vas a la página y en un escenario tan específico, ves el equiparable con una máquina que tenemos ahí, le das a seleccionar y automáticamente te da el costo de lo que tendrías, ¿no? Entonces, ese es el dimensionamiento que puedes hacer. Pero repito, hacemos assessments cuando vamos con un cliente y nos pide temas de modernización tecnológica, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene N cantidad de servidores, con N cantidad de versiones, con N cantidad de información, con N cantidad de tecnologías, etc. Entonces, hacemos un assessment, vamos capa por capa, unidad por unidad, y al final hacemos un modelo donde hacemos la equiparación en cuanto a on-premise, cloud, y también obviamente un tema y un escenario de TCO o ROI. ¿Alguien más? Voy. Tú necesitas. ¿Ya ha tenido un cliente de
crear un centro de datos en México? Eso me han preguntado. El tema ahí es por soberanía de datos, ese es el tema, ¿no? Entonces el punto es, me han preguntado, eso sí nos han preguntado, oye, tenemos un roadmap porque actualmente tenemos 4 data centers en Estados Unidos, acabamos de abrir uno en Brasil, tenemos un preview ahí, se abrió también las vistas en Japón, tenemos en Dublín, tenemos en Ámsterdam, tenemos en Asia, en Oceanía. En México no, o sea, no está en el roadmap actual. ¿Por qué no? Hay 3 consideraciones muy importantes para poder crear un centro de datos. El tema principal de un centro de datos y lo que consume mayormente, ¿qué creen que es? Energía. Y eso se traduce en luz, ¿no? Si en algún momento para abrir uno de los centros de datos como los que tenemos en Estados Unidos o con los que tendríamos que empezar, tendríamos que pagar la mitad del Distrito Federal, ¿no? Entonces, literal. Entonces, es un tema, obviamente, de potencia, de consumo de luz, otro de los temas de los nodos. Entonces, el nodo de Internet también es un tema súper importante que se tiene que considerar, ¿no? Y repito, el tema de la luz, uno de los data centers, el de Quincy, que tenemos en Estados Unidos, es curioso porque los acercan a las presas, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay un indicador que es el PUE, que es la eficiencia de luz, que cuando van viendo cómo van los centros de datos avanzando, porque eso tiene un tema de años, ¿no? O sea, ¿quién de aquí, aunque están chavitos todos, tienen una cuenta de Hotmail o de Google, etcétera, desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso es un tema de cloud, es un tema de software as a service, ¿no? Siempre lo hemos manejado así, o sea, me dan mi cuenta, me dan todo el servicio, yo no me encargo de nada. Ese tema tiene muchísimos años, entonces hay data centers desde hace mucho tiempo, una generación, y conforme han ido actualizándose las generaciones, el PUE o el indicador de electricidad ha ido disminuyendo, obviamente. Entre más eficiente eres, mejor costo tienes y obviamente mejor costo das a tus clientes. Entonces, regresando a la pregunta original, no me han dicho, asegúrame que van a estar aquí, es un tema complejo. Lo que sí hemos solucionado ahí bastante bien es el tema del poder de nube híbrido, ¿no? Lo que hacemos es, tú tienes máquinas on-premise, o puedes llegar a tener una nube privada, que ustedes saben bien que para que haya una nube privada tiene que haber ciertos puntos. No es de que, oye, tengo mis 2 servidores, yo tengo mi nube privada. No. Si no, todos tendríamos nuestra nube privada, ¿no? O sea, tengo mi muestra de 1 tera, ahí está mi nube. No. O sea, se tienen que hacer varias cosas para que se considere nube privada. Lo interesante es, los datos sensibles los dejamos ahí por soberanía de datos, y tú aprovechas el poder de la nube pública, que en este caso es Microsoft Azure, para hacer procesos, para hacer telemetría, para hacer lo que gustes y mandes, ¿no? Lo procesas y después lo bajas, ¿no? Es un tema importante. ¿Para qué escenarios son, digamos, en gobierno donde más tenemos entrada? Levante esto, ¿no? Escenarios de, oye, pues, ¿para qué tienes todos tus servidores aquí si vas a estar jugando con información fake? Literalmente, los puedes hacer a un lado, subir toda tu información en una nube pública, ahí es información dummy, ¿no? Entonces, eso es lo que jugamos. Y cuando ya vamos a un tema productivo, repito, utilizamos el poder de nube pública, ¿no? Que es un tema bastante interesante para nosotros porque nos permite el modelo que tenemos. Por eso hacía mucho énfasis en el tema de cloud OS. Nos permite mucho jugar en nube pública, nube privada, y hacer un híbrido, ¿no? De forma muy natural. Seguramente es por ahí. Pero muy buena pregunta. Es la que siempre nos hace. Allá hay un... Hemos hablado mucho de la parte de las nubes, pero algo que ha pasado mucho es la parte de seguridad de las nubes. No sé si puedes platicarlo de Azure, la parte de seguridad. Sí, está súper padre. Ese es el segundo punto después de que dice el señor. Bueno, es más, ahí se ahorita en un TV. Sí. Lo principal es el tema de seguridad, ¿no? Es un punto importante. Y aquí me gusta mucho el punto también porque tenemos una muy buena historia que platicar. Cada una de las plataformas, cada uno de los ofrecimientos que hay no sé qué fuera en público, todos tenemos la obligación de decir cuáles son las capacidades, cuáles son las certificaciones que tenemos en temas de seguridad, ¿no? Entonces hay diferentes componentes de seguridad, pero lo más interesante ver es cuáles son. Hay clientes, por ejemplo, te voy a dar el caso de PepsiCo. PepsiCo a nivel LATAM se maneja en México y también obviamente tiene muchas cosas en Brasil, pero México es quien maneja el tema del mundo. En un momento nos contactó, ese es un caso bonito porque incluso hasta nos buscaron, ¿no? Oye, yo hice un assessment, o sea, los clientes hacen assessment, sus herramientas, y pueden detectar, según las herramientas que corren, qué plataformas afuera son las que les ofrecen para ellos mayor seguridad, ¿no? En este caso ellos corrían con otra plataforma, con la verdad es que un ofrecimiento súper bueno, que es AWS, que no sé. Pero cuando hicieron ellos su análisis, detectaron problemas importantes de seguridad, huecos de seguridad le llamaban. Cuando hicieron otra con Rackspace, creo que también salió ahí de malón,
hicieron una con Azure y salieron puntos le llamaban, ya sabes, el amarillo, ¿no? Warnings, ¿no? De seguridad, pero detectaron que no había huecos. Entonces nos hablaron, trabajamos en conjunto con ellos. Nosotros tenemos la posibilidad de contactar, y eso me toca a mí, por ejemplo, contactar al equipo de producto en US, hacer pruebas de penetración, ethical hacking, etcétera, a ese nivel para que los clientes se sientan con la confianza de que están haciendo las pruebas necesarias para asegurar digamos que la calidad de la plataforma, lo muestran. Y hoy PepsiCo, por ejemplo, está en un tema con Azure, ¿no? Está en un modo de migración, eran 350 websites. Otro tema importante son las certificaciones, repito, que todos tenemos que poner a nuestros clientes. En la página de Windows Azure, en el tema de seguridad, vienen las 7, ya son 8 certificaciones a nivel mundial que tenemos. En Estados Unidos están avalados incluso por el tema de seguridad nacional. En Europa apenas hace unas semanas salió un anuncio de la certificación a nivel Europa para poder, asegurar el tema de nube para que los clientes puedan utilizar el servicio. Entonces tenemos muy buenas cosas que platicar en seguridad. Yo creo que es un tema, cuando a mí me tocaba estudiar desde la prepa, había un tema muy comentado de la seguridad de Microsoft, etc., ¿no? Yo creo que de las cosas que se han trabajado más y se ha puesto más foco es de eso. Entonces, hoy te podemos platicar muy buenas cosas de seguridad, pero lo que tú puedes ver y constatar por ti mismo así de primera instancia es en el portal ver las certificaciones, el tema de cloud, las agencias, todo lo que está nivelando y regulando actualmente a nivel mundial. Es el tema más grande que tienen las empresas, la parte de seguridad por sus datos, ¿no? Y la parte de las nubes. Entonces, por lo regular, la gente no sube, las empresas no suben su información a la nube por la parte de seguridad, porque tienen todos sus datos ahí. Entonces, es muy común que te preguntemos eso, porque las empresas dicen, ok, voy a subir mis datos a la nube, pero ¿qué tan comprometidos están mis datos dentro de la nube? Sí, la empresa, ¿no? Sí. Fíjate que es un tema bien interesante cuando ya, a ver, para mí es un tema también, déjame decirlo, cultural, ¿no? El tema de pertenencia. Cuando tú estás, y voy al ejemplo del Drive, ¿no? O sea, si tú tienes tu Drive, tu Drive, lo estás viendo aquí, aquí está, nadie me lo está tocando, ¿no? Cuando ya no lo ves y no sientes la pertenencia, como que hay un tema de putas que no lo veo, ¿no? Entonces, no sé, me tocó ir hace un par de semanas o 3 semanas al centro de datos de Quincy con clientes, y es interesante ver cómo los clientes cambian una percepción bien, y sobre todo en temas de gobierno o en temas financieros, porque obviamente el sector financiero es quien más es sensible a este tipo de temas. Imagínate poner información en bancos, y luego que en México no pasan cosas, ¿no? Como Banamex o en entonces, esos temas del financiero también son muy comentados, ¿no? Y lo que hacemos en el centro de datos es, tienes que entrar con 3 tipos de autenticación para entrar al centro de datos, ¿no? Entonces entras, estás viendo, ves toda la seguridad que hay, todos los componentes de un centro de datos, y la gente cambia el concepto de lo que tenía anteriormente versus después de salir de un centro de datos, y eso refuerza mi teoría de que es un tema de pertenencia. Cuando no lo veo y no sé dónde está, cuando ya veo y sé que es mucho más complicado que alguien se meta a esa cosa, sacar información, que a lo que yo tengo aquí, y ahorita pues con los temas Snowden y con todas las filtraciones, toda la información, pues obviamente es un tema flor de piel. Pero sí, repito, es el segundo tema ahí más interesante en cuanto a poner con un cliente, ¿no? Pero tenemos buenas historias que nos han tocado participar. Bueno, no están tan dormidos, va bien, ¿qué más? Ah, bueno, sácalo, despertó eso. Querías una pregunta, ¿verdad? ¿Alguien más? Pregunta, comentario, o lo que sea, se vale de todo, igual, bueno, no de todo, pero sí se vale feedback. ¿Qué tal les ha parecido? Digo, ¿les gustan las de mitos? ¿Qué les ha parecido el tema de Big Data, interoperabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿algún otro comentario? ¿Es que ir a comer? ¿No? Acá. Bueno, pues yo entendí todo eso, ¿no? Y por favor, al tema de Big Data y todo eso, pero pues ¿hay algún descuento por estudiantes o algo para pruebas? Sí, a ver, y ahí estamos con el señor de Rey. No, sí. Mira, algo que a mí me gusta mucho de la empresa es el apoyo al tema estudiantil, ¿no? Todo lo que seguramente ya no tuve la oportunidad de estar desde la mañana, pero temas de todo el apoyo que hay para programas como PISPAC, etcétera, es algo súper interesante. De hecho, también como miembro de una universidad, también tienes, o incluso si tú estás como tema de developer, tienes algo llamado MSG, que es un tema de solución que tenemos para diferentes cosas. Si te dan $150 al mes para que entres al Azure y empieces a hacer tus pininos, etc., ¿no? Entonces hay temas de trials, aprovecha el tema de académico, ¿no? Si sí apoyamos mucho el tema académico, eso repito,
repito, Marco ve mucho de eso y obviamente estamos ahí en conjunto. Te pediría que nos eches un visita para ver qué podemos hacer, porque obviamente lo que más nos interesa es abrir, que la gente lo vea, que lo pruebe, y simplemente para hacer comparación, ¿no? O sea, de nuevo, yo no soy la persona religiosa que, puta, nosotros somos la neta, ya ves, ¿no? La verdad es que hay muy buenas ofertas en el mercado, todas pros, contras, hay que evaluar, entonces un punto importante es que tú lo hagas. Nosotros nos sentimos confiados con lo que tenemos y vemos que es una muy buena oferta. Pero, repito, un correo a Marco, el mío es fcorona@microsoft.com. Por allá, ¿qué más? ¿Todo bien? ¿Vale? Un aplauso. Gracias.